Hola a todos, yo soy Aleida y les hablaré de un continente que ha marcado huella en el resto del mundo. Hoy les contaré la historia de Europa desde sus orígenes. Europa es uno de los continentes que conforman el supercontinente euroasiático, cuyas fronteras y población han sido objeto de controversia. Desde el punto de vista geográfico, Europa es el segundo continente más pequeño en términos de superficie, pues ocupa alrededor de 6,8% del total de las tierras emergidas. Europa está limitada por el Océano Ártico en el norte hasta el Mar Mediterráneo por el sur. Por el oeste llega hasta el Océano Atlántico y por el este limita con Asia. El origen del nombre del continente se ha asociado por tradición con un personaje de la mitología griega. Europa era una princesa fenicia cuya belleza cautivó a Zeus. El dios supremo del panteón olímpico se transformó en un toro blanco manso que llamó la atención de Europa, quien, impresionada por la belleza del animal, se montó en él, y en ese momento Zeus se levantó por los aires y cruzó el mar. En esa huida, Zeus lleva a la joven Europa a la isla de Creta, donde dio a luz a Minos y a Sarpedón. De este mito se reconoce el surgimiento del nombre de ese continente. Sin embargo, los lingüistas e historiadores consideran que el término Europa proviene de la raíz semítica del acadio Erebú, que significa occidente, que era hacia donde se ponía el sol para las tierras de Oriente. Los pobladores autóctonos de Europa se considera que fueron los neandertales. Según los hallazgos paleontológicos, esta especie convivió con los emigrados Homo sapiens. Las dos especies humanas convivieron durante mucho tiempo hasta que el neandertal se extinguió o sucumbió frente a la hibridación con los Homo sapiens. La prehistoria de Europa va desde el Paleolítico inferior hasta la adopción de la escritura, elemento que no resultó ser uniforme en todo el continente. Según los últimos hallazgos arqueológicos, el periodo prehistórico europeo abarcó más de 1 millón de años, ocupados en su mayor parte por la Edad de Piedra. En la Edad de Piedra europea se encuentran grupos de homínidos dispares, algunos con artefactos primitivos que habitaban en cuevas, mientras que otros se agruparon en sociedades agrícolas que poseían herramientas líticas y construían asentamientos sofisticados. A partir del comienzo de la Edad de los Metales, en Europa se distinguieron varias áreas culturales: el sureste, el sudoeste y Europa central y nórdica, que tuvieron una trayectoria de desarrollo más lenta. A partir del comienzo de la Edad de los Metales, en Europa se distinguieron varias áreas culturales: el sureste, el sudoeste y Europa central y nórdica, que tuvieron una trayectoria de desarrollo más lenta. En las áreas escandinavas, la prehistoria duró prácticamente hasta la Edad Media. El Neolítico en Europa abarca desde la adopción de la agricultura y ganadería hacia el octavo milenio hasta la invención de la metalurgia. La Edad de los Metales tiene su exponente conocido más antiguo en el área de los Balcanes, por lo que se supone que fue en la zona del Danubio y Tesalia donde surgió la primera civilización europea hacia el 4000 antes de nuestra era. Los orígenes de Europa como centro de civilización están estrechamente vinculados a los pueblos de la antigua Grecia, cuyos notables progresos económicos, sociales y tecnológicos alcanzaron altos niveles de creatividad e innovación estética. El documental que les presentamos hoy nos cuenta sobre la historia de Europa, con énfasis en los inicios de las civilizaciones que poblaron ese continente y sus huellas culturales. Espero que lo disfruten. ¿Cómo puede contarse la historia de Europa? Un continente que ha redibujado tantas veces sus diversas fronteras. Aquí nacieron civilizaciones asombrosas que moldearon la historia mundial. Es una colección de ideas contrastantes, de tradiciones y culturas milenarias. Sus camposantos tienen innumerables historias para contar. Echemos un vistazo a su pasado y examinemos más de 2500 años de historia. ¿Qué llegó a ser? ¿Qué queda?
¿Qué será? El continente europeo nunca ha estado unido. Es un lugar de conflictos y cooperación. Su diversidad lo ha hecho fuerte. La prehistoria de Europa es muy difusa. De ella solo quedan en pie monumentos como Stonehenge en Inglaterra. Durante más de 4000 años, ha marcado el comienzo del verano. Sigue siendo un monumento mágico en la actualidad. Y un espectáculo para las masas. Los conjuros y el aura mágica en el ambiente no deben cegarnos. El origen de Europa no está en Inglaterra. Mientras los europeos vivían la Edad de Piedra, más al oriente se construían las primeras ciudades y pirámides, y también se inventaban formas de escritura. En ese entonces Europa era como un país en desarrollo, con una excepción: Creta. En Creta hay evidencias por todas partes de que la isla aún está orgullosa de su cultura y de su antigua grandeza. Sin embargo, esta tiene mucho más que ofrecer que simples recuerdos. Hace 4000 años era un sitio comercial de gran importancia, gracias a su ubicación en el Mediterráneo. Y gracias a algo que sobrevive aquí desde hace siglos: las aceitunas. Estas son la base del famoso aceite de oliva de Creta y permitió el surgimiento de la primera cultura avanzada de Europa. Los frescos en el Palacio de Knossos muestran cómo era la primera civilización europea, la minoica. Su estilo de vida se convirtió en un modelo para los griegos, quienes gobernaron Creta después de los minoicos. Europa se fundó con sus mitos. Si les creemos, todo comenzó con un toro sagrado y una mujer noble proveniente del oriente. En Fenicia, la Siria actual, el dios griego Zeus se enamoró de una princesa llamada Europa. En lugar de abordarla, se transforma en un toro, la secuestra y la lleva a su casa en Creta. Allí, Europa se convierte en la madre de la civilización europea. Sucumbe al encanto divino de Zeus y da a luz a Minos, el primer rey mítico de los minoicos. El toro era un animal sagrado de la Creta minoica. El culto al toro jugaba un gran papel en los siglos II y III a.C. La mitología griega habla de Zeus, quien secuestra a Europa transformado en toro y la trae a Creta. Desde entonces hemos sido llamados europeos. Los minoicos son los primeros europeos que leen y escriben. Incluso imprimieron los símbolos del disco de Festo en arcilla, casi 3000 años antes de la invención de la impresión moderna. Aunque el disco es aceptado como auténtico, algunos estudiosos creen que es una falsificación. Sin embargo, los europeos también le robaron sus formas de escritura a los fenicios. El alfabeto de Oriente es la madre de todos los alfabetos europeos. Solo con la invención de la escritura pueden quedar registradas las memorias. Provee de identidad y es un requisito para todas las civilizaciones. En Europa no es diferente. La escritura es la primera evidencia de raíces comunes. Su origen conecta a todos los europeos, a pesar de sus diferencias superficiales. Un maratón nos lleva a otra raíz de la civilización europea. Es un recordatorio de una lucha antigua entre los griegos y los persas por el futuro del continente. En el año 490 a.C., los soldados de Atenas toman sus posiciones en la ciudad costera griega de Maratón. Quieren defender la libertad de las grandes ciudades-estado griegas de la gran tiranía del imperio persa.
En aquel entonces, Corinto, Esparta y en especial Atenas competían por la hegemonía. Persia, la antigua superpotencia, se siente amenazada y reacciona con un ataque preventivo. El enemigo común une a los griegos. Por primera vez se sienten europeos. Y por primera vez llaman Europa a un lugar que comparten. Es el nacimiento de Europa como una comunidad. El ataque es la mejor defensa. Con esta estrategia, los atenienses vencieron a los persas. El futuro del continente se decidió en las arenas de Maratón. La Acrópolis, el punto de referencia de la ciudad, se reconstruyó luego de la guerra, más gloriosa que nunca. A Atenas no la gobierna ningún rey. Por primera vez en la historia lo hace la gente común. A cambio de su servicio militar, los ciudadanos reciben una voz política. La democracia de Atenas no es perfecta. Está gobernada por hombres. Las mujeres y los esclavos no tienen voz. Para todos los demás, la participación en asambleas es un deber cívico. Al principio muchos se burlan de la democracia como la ley de la chusma. Sin embargo, luego de la victoria en Maratón se queda de forma permanente. Es una victoria para la democracia ateniense. La experiencia de combate de Atenas y el intento de encontrar soluciones conjuntas durante la preparación de la guerra fueron un requisito crucial para el surgimiento de la democracia. Es así como los ciudadanos de las otras ciudades-estado tuvieron experiencias similares, pero en Atenas se llegó a la democracia más rápido, lo que nos lleva a creer que fue allí donde surgió la democracia. Al menos en el exterior, los templos de la democracia modernos de Europa nos recuerdan a la antigua Grecia. Pero, a diferencia de hoy, los atenienses no votaban por sus representantes, hacían su propia política. Solo en la democracia directa de Suiza, los ciudadanos van de modo frecuente a las urnas de votación. Los griegos no solo enseñan a Europa sobre democracia, también establecen estándares en arte y cultura. Al pie de la Acrópolis, emergen en Europa las primeras gemas del teatro. Las historias épicas han estado vivas desde Homero. Las guerras persas también tienen una secuela dramática. Los actores se meten en la piel de viejos oponentes y exponen la historia en el escenario. Tras bastidores se encuentra Esquilo, un veterano de la batalla de Maratón, apoyado por Pericles, un joven político. El dramaturgo quiere ganar la competencia de poetas que los atenienses se realizan cada año en honor al dios Dionisio. Esquilo no sobresalió en el campo de batalla, pero quiere hacerse inmortal con su obra. Su plan funciona. La obra, Los persas, gana el primer lugar. Es la obra de teatro más antigua que se conserva en el mundo. Bien fuera de modo trágico o cómico, los griegos le enseñaron al mundo a entretener. Incluso Hollywood usa sus métodos antiguos para contar historias. Como dijo Aristóteles, el teatro es la limpieza del alma. Las historias que se cuentan tienen su origen en mitos. Se ocupan de conflictos que no solo pueden ser resueltos por dioses, sino también por humanos. Ese es un pensamiento elevado. El mensaje de que hay soluciones para cada conflicto lleva a la sanación del espíritu. Los griegos también son los primeros en crear imágenes humanas realistas. Las estatuas antiguas con sus proporciones ideales representan un ideal de belleza que sigue vigente hoy en día, pero que rara vez existe. Es un patrón de belleza que se ha mantenido constante durante siglos por el desarrollo artístico permanente. Son casi demasiado hermosas para ser reales.
Los griegos también inmortalizaron a sus grandes pensadores. Los retratos de los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles tienen rostros únicos. Los celebran a cada uno de ellos. En lo profundo de la memoria de los europeos está su visión y comprensión del mundo. Todo se mide y se cuestiona. Desde una edad temprana, aprenden a comprender el entorno a través del pensamiento y la observación. Así es como proponen las primeras leyes naturales. Los investigadores europeos modernos se basan en sus métodos. Trátese de Copérnico, Galileo, Newton o Einstein. El objetivo es el mismo: reducir la complejidad del mundo a una simple fórmula. Los griegos se reúnen en Olimpia cada 4 años para medir sus fuerzas de forma pacífica. Pero les falta una disciplina deportiva: la legendaria carrera de maratón, con la que todo comenzó. Solo en 1896, la famosa carrera de larga distancia forma parte de las Olimpiadas, en los primeros Juegos modernos en Atenas. El primer maratón lo gana un griego, Spiridon Louis. Hasta la actualidad, los helenos lo veneran como un héroe. Sin embargo, los primeros atletas olímpicos modernos son de Inglaterra, la madre patria del deporte moderno. En 1612, los atletas de todo Albión viajan a los Juegos Olímpicos de Coswood, en el corazón de Inglaterra. Las competencias incluyen esgrima y cacería de liebres. Hoy la diversión está a la vanguardia. Aunque la disciplina principal no es tanto para caballeros, sino más bien para sujetos rudos: patear espinillas. ¿Cómo ser buen pateador de espinillas? Es difícil decirlo con exactitud. Debes soportar un poco de dolor o mucho dolor a veces. Debes estar en forma, ser muy fuerte, muy ágil y también demasiado apasionado. Porque para ganar debes hacerlo 4 veces contra 4 oponentes que te intentarán patear con todo. Para entender cómo la cultura griega se extendió por Europa, tenemos que retroceder al siglo IV a.C. En esa época, el rey y conquistador griego Alejandro Magno siembra la civilización helénica por todo el mundo conocido. Lucha contra los persas y se convierte en el primer europeo en gobernar un imperio, pero en Asia. El interés de los griegos por Europa es parcial. Establecen colonias por todas las costas del Mediterráneo. Una de ellas es Masalia, actualmente Marsella. En el siglo IV a.C., el explorador Piteas parte de allí para descubrir el norte de Europa. Para los griegos, los europeos del norte son bárbaros. Suponen que el frío los vuelve perezosos e inútiles. Aún así, les dan un nombre halagador: celtas, los valientes. Los griegos no quieren guerrear, sino a hacer negocios. Para esto deben mostrar a los celtas su cultura. Los pequeños regalos crean y preservan la amistad. Piteas, el explorador de Masilea, lo sabe. No siempre es fácil civilizar al salvaje norte de Europa. Pero la perseverancia da frutos.
celtas adquieren el gusto por el estilo de vida mediterráneo, en especial por el vino griego. Hoy, los descendientes franceses de los celtas superan a los griegos, no solo en el consumo, sino también en la producción de vino. Siguiendo el ejemplo de los griegos, los celtas construyen las primeras ciudades al norte de los Alpes, más de 150 en toda Europa central. Una de las ciudades celtas más antiguas es Hoyneburg, en la región sur de la actual Alemania. La Acrópolis y el Hoyneburg parecen muy diferentes, pero desde la antigüedad, ambas ciudades han sido enlaces importantes entre las diversas culturas de Europa. Los celtas florecieron en las naciones modernas. Sus descendientes viven principalmente en Britania, Escocia, Irlanda y Gales. Pero también tienen su propio sentido de identidad céltica. Lo que los une a través de todas sus fronteras es su cultura común. En la actualidad, la cultura celta es un fenómeno marginal, pero 60 años antes de Cristo la historia era muy distinta. Para ese momento los celtas controlaban gran parte del continente. En el siglo IV a.C. casi logran adueñarse de Roma. Los mejores días de la ciudad eterna a orillas del río Tíber han terminado. Aún así fascina a los bárbaros del norte. Hoy en día, estos invasores son solo transeúntes inofensivos. Solo quieren fotos en Roma. Lo que buscan son las ruinas de un imperio que gobernó casi toda Europa. El modelo a seguir para los romanos son los griegos, lo que es evidente en la arquitectura. La prueba más impresionante es el Panteón. Detrás de la fachada, que parece griega, se encuentra una de las cúpulas más antiguas y gigantescas de Europa. Los romanos son estudiantes muy atentos y adoptaron adrede el legado griego. Ellos difundieron su cultura por todas las regiones de Europa, porque los romanos reconocieron las contribuciones únicas de los griegos, ya sea en la educación, la literatura o también en el teatro. Esto significa que muchos de los logros de los griegos fueron absorbidos y retransmitidos por los romanos. Por ejemplo, la legislación romana tiene también raíces griegas. Los romanos conservaron la herencia griega para la posteridad. En todas las áreas, los romanos se orientaron por los griegos. Como lo hace Cayo Julio César en el siglo I a.C. Él predice un gran futuro, para sí mismo y para Roma. Le gustaría ser un conquistador, como Alejandro Magno, pero está condenado a mantenerse inmóvil. Antes de que pueda hacer historia, debe completar la carrera requerida en el servicio civil. Se mete en todo tipo de problemas y no escatima en costos para lograr avanzar. Gasta un dineral en sobornos. Lo que necesita ahora es una guerra, para ganar notoriedad y llenar sus vaciados bolsillos. Pero tiene un problema. Casi no queda nada por conquistar. Sus antepasados aniquilaron a toda la competencia alrededor del Mediterráneo, a excepción del norte salvaje de Europa, la tierra de unos celtas que los romanos llamaban galos. En lo que ahora es Francia, el gobernante celta Vercingétorix se enfrenta a las legiones de Julio César. Sin embargo, la postura ganadora es engañosa. La Galia debe ceder. Luego de 6 años de guerra,
Vercingetorix se rinde. Los galos, su gente, son asimilados por el Imperio Romano. Julio César unió a Europa por la fuerza. Antes de poder llevar la corona de laureles, debe aplastar a sus enemigos en Roma. Solo después de una dura guerra civil, contra sus propios compatriotas puede centrarse en su objetivo final, convertirse en el único gobernante de Roma. La sangre marca su camino. Admite tener más de 1 millón de muertos en su conciencia. Julio César no siente remordimientos. Al contrario, se deja celebrar con un desfile por la victoria. Con esta demostración de poder, la multitud lo verá como un hombre fuerte. Es por eso que presenta su trofeo más importante, Vercingetorix. Lo mantuvo vivo solo para este momento. El mismo Julio César se viste de Júpiter, el dios principal de los romanos. Tras su estela, llega una nueva idea a Europa, la idea del imperio. Hasta el momento, Roma era una república gobernada por la aristocracia. Sin embargo, los senadores le otorgan a Julio César el control total al nombrarlo dictador de por vida. El enfoque de Julio César le brinda no solo fama, sino también numerosos enemigos, y finalmente es asesinado por sus adversarios políticos. Pero incluso el tiranicidio no puede salvar la república. Augusto, el hijo adoptivo de César, toma el poder y se convierte en el primer emperador. Desde la época romana hasta el siglo XX, varios gobernantes se han mostrado como césares. Los cáiseres, los zares y otros emperadores lo hicieron. El dictador es el modelo de muchos líderes polémicos de Europa. En la historia de Europa hay un contraste constante entre la idea generalizada del imperio y la realidad pluralista que se tiene de Europa, rechazando ideas imperialistas. De modo que al final todos los grandes imperios europeos fracasan sin remedio. Esto comienza incluso antes de que se pueda hablar de Europa, con Carlomagno, y sucede lo mismo con Napoleón, y finalmente con el último gran emperador que tuvo Europa, Hitler. La arquitectura romana conquista el continente. Los romanos llevan la cultura de los baños a Britania, y sus territorios colonizados disfrutan de los méritos del estilo de vida romano, aún en las provincias. El imperio deja a su paso vestigios impresionantes en la mayor parte del continente. Hasta la actualidad, los europeos del norte se asombran por los logros de los legionarios. Tanto hoy en día como en el pasado, muchos bárbaros se romanizaban de manera voluntaria. Un ejemplo es el Festival Romano en Trier. Sin embargo, los romanos tienen mucho más que ofrecer que solo pan y circo. Ellos formaron el sentido europeo de la justicia. Aplican la regla indubio pro reo, la presunción de inocencia para el acusado. Y hasta la actualidad el latín se usa en muchas cortes. El Imperio Romano es el primer estado del continente que se rige por las leyes. Ante la ley, todos los ciudadanos son iguales. Un gran avance. El derecho civil romano fue una herramienta esencial para integrar a los nuevos ciudadanos, fueran estos unidos al imperio, a la fuerza o de forma voluntaria. Cubría los impuestos, los privilegios legales, el derecho al voto, así que uno pertenecía a un grupo privilegiado del imperio romano y todos querían disfrutar del privilegio de obtener esta ciudadanía. Por primera vez, el Imperio Romano unió gran parte de Europa, pero se extendió aún más, con su epicentro en el Mediterráneo, o como le decían los romanos, Mare Nostrum. Pero no todos los europeos querían unirse al imperio. La gente de la actual Alemania y de Escocia se resistieron con dureza. En vez de ceder ante los bárbaros, como los llamaban, los romanos construyeron la primera Europa fortificada. Al norte de Britania se separaron de estos con el muro de Adriano. También construyen un límite fronterizo a lo largo de los ríos Rin y Danubio, los limes,
un límite fronterizo que divide el continente. Los bárbaros tenían mucho que ofrecer, tanto en moda como en estilo, pero también estaban más adelantados que los romanos en otras cosas. Puede que los romanos tuvieran una mayor cultura del baño, pero al principio no usaban jabón. Los galos y los germanos inventaron este artículo de aseo personal, aunque solo lo usaran para domar sus rebeldes cabelleras. Sus camisas y pantalones también eran más prácticos y adelantados a su época. En cambio, los romanos usaban una especie de pañal como ropa interior bajo una complicada túnica. Hasta los más experimentados necesitaban ayuda para vestirse. Las romanas eran más abiertas a las tendencias germanas y gastaban grandes sumas de dinero en pelucas de cabello natural de bárbaros. La moda vuelve a acercar a los bárbaros y a la Europa romana. Hoy en día, Europa es un continente de iglesias. Estas son un sello distintivo de su cultura. Pero hace falta mucho para que el cristianismo se imponga en Occidente. Esto no comenzó en Jerusalén, sino en York. Allí, en el año 306 después de Cristo, Constantino el Grande es proclamado emperador del Imperio Romano. En ese momento, 4 emperadores compartían la soberanía del imperio. En vez de gobernar desde Roma, lo hacen en capitales donde actualmente se encuentran Milán, Trèveris, Sirmia y Nicodemia. El cielo romano es aún más complicado. Lo rigen muchos dioses. Júpiter es el más poderoso. El océano lo dirige Neptuno. Los campos de batalla Marte, y Venus es la indiscutible reina de belleza. Todo es diferente en Jerusalén, la capital de la provincia romana de Palestina. Aquí vivían los judíos y estos profesan una fe monoteísta. Ellos son los agentes de la primera religión del libro sagrado que le dará forma a Europa. De nuevo, el Oriente da ejemplo. Comienza una nueva era con un predicador judío llamado Jesús de Nazaret. Su versión del monoteísmo causa conmoción, no solo en el templo judío de Jerusalén. Así que sus adeptos lo llevan con los romanos, que lo crucifican. Si en algo creen sus discípulos, es que Jesús despierta de la muerte y va al cielo. Y una vez allí, es menos tolerante que en la tierra. El Hijo cristiano de Dios no acepta competencia. ¡Creo en el Mesías! Los cristianos caen en desgracia y son perseguidos y asesinados por siglos, porque rechazan los cultos religiosos de los romanos y de sus emperadores. Pero esto cambiará. La llegada al poder de Constantino en el 306 después de Cristo marca un momento decisivo. El cambio comienza con su madre, Helena. Muchos pobres y desvalidos se convierten al Dios cristiano, pero también los romanos adinerados, como la madre del emperador. ¿Qué tipo de Dios es ese por el que la gente está dispuesta a morir? ¿Acaso es porque les da esperanza de perdonar sus pecados y un lugar en el cielo? El mensaje cristiano de la caridad también tiene una fuerte atracción. Pero Constantino aún no está convencido, aunque bien le valdría recibir un poco de ayuda divina. Al igual que César, él quiere convertirse en el único gobernante del Imperio Romano. Constantino venera a Sol Invictus, el invencible dios Sol. Pero según los historiadores, él comienza a dudar de sus creencias una noche antes de la crucial batalla.
Se habla de una visión. El Dios cristiano no lo deja tranquilo. Un Dios, un emperador. ¿Es esta la fórmula del éxito? Su sueño lo guía. No es el Dios Sol el que lo llevará a la victoria, sino un símbolo cristiano. Las letras griegas Chi y Rho, una forma abreviada de la palabra Cristo. Es difícil decir si fue una visión o fue real. Lo que sí es cierto es que en la batalla inminente no pone su fe en Sol Invictus, sino en Jesucristo. Eso señala un momento decisivo en la historia europea. Bajo el estandarte de Cristo, Constantino gana la batalla en el puente Milvio. Una victoria crucial para él y el cristianismo. La religión cristiana se había extendido por todo el Imperio Romano desde la primera generación de seguidores de este movimiento. Lo vemos con el caso de los apóstoles, bien sea aquellos que acompañaron a Jesús, o bien solo de Pablo, en sus viajes a países a los que llegó al cruzar el Mediterráneo. Ellos entonces desarrollaron una dinámica que causó que el cristianismo se terminara por extender tanto en el siglo IV que quien ostentaba el poder, como el emperador, ya no podía ignorarlos o peor aún perseguirlos. Como era costumbre en Roma, Constantino celebra su éxito con un arco triunfal. Sin embargo, hay una novedad. Por primera vez, no le acreditan la victoria a los dioses Júpiter o Marte, sino simplemente a la inspiración divina. Al emperador le importa un bledo la humildad cristiana y se vuelve inmortal con una enorme estatua. El mundo lo recordará, incluso si no hay vida eterna en el cielo. Los investigadores presumen que la estatua, en un principio, lo representaba como Sol Invictus, el dios favorito del emperador. Los símbolos cristianos fueron añadidos después. Constantino estimula la construcción de iglesias como esta, en su antigua capital imperial Trèveris. Y como siempre, él es bastante pragmático. La basílica usada por los romanos como tribunal y mercado se vuelve el prototipo de todas las iglesias cristianas. El solsticio de invierno, el festival del dios Sol, es simplemente declarado como el día del nacimiento de Cristo. Constantino le da tanto a los paganos como a los cristianos una razón para celebrar, incluso hoy en día. Desde Constantino, el cristianismo ha estado conectado con el poder político en Europa. El culto se vuelve una religión de Estado. Por esto, los padres de la Iglesia lo veneran como a un santo. A pesar de rumores de que Constantino pudo haber matado a 11 de sus parientes para hacerse al poder. Transcurren 20 años hasta que Constantino al fin se convierte en el único emperador del Imperio Romano. Un triunfo que él quiere celebrar como una vez lo hizo César. Pero hay algo diferente. En vez de llevar el estandarte con el águila imperial, sus tropas usan el símbolo del dios cristiano, sello distintivo de Constantino.
Constantino tampoco se viste como Júpiter. Él quiere tomar nuevos senderos. Antes de llegar al templo de Júpiter, Constantino da la vuelta. ¡Alto! A él ya no le importan los antiguos ritos romanos ni la vieja capital, y abandona Roma para siempre. En ese entonces, desde Constantino e incluso antes que él, el imperio estaba dividido en dos mitades. Una latina y una griega. Y la verdadera capital no era Roma, era Constantinopla, que incluso llevaba su nombre. A orillas del Bósforo, él construye su nueva capital, Constantinopla, lo que hoy es Estambul. Este lugar donde convergen el Oriente y el Occidente fue una vez el centro de la Europa cristiana y tenía la iglesia más grande de la antigüedad, la Hagia Sofía, o Santa Madre Sofía. Una parte del cielo en la tierra que fue construida por los sucesores de Constantino. Son ellos quienes hacen del cristianismo la religión del Estado y hacen florecer al Imperio Romano por última vez antes de que éste desaparezca. En el siglo V, Roma está debilitada por crisis internas, guerras civiles y por la a menudo llamada decadencia de los últimos días. La élite romana está embriagada por los lujos. El emperador no es un estadista, ni un caudillo militar, sino un niño, al que llaman a manera de mofa Augustulus, o Pequeño Augusto. Otros están a cargo, como el oficial germano Odoacro. Él cava la tumba del imperio. Al igual que muchos guerreros germanos, él sirve en el ejército romano. Los romanos dejan que otros peleen sus guerras. Grave error. Una noche en el 476 después de Cristo, los mercenarios toman el poder. Se ha cambiado el curso de Europa. Ya no son los romanos los que deciden, sino las tribus germanas a las que los primeros, de modo despectivo, llaman bárbaros. ¿Quiénes son esas tribus germanas? ¿De dónde vinieron? En el siglo IV, invaden el Imperio Romano. Miles de godos, alamanes y francos cruzan el Rin y el Danubio. Unos jinetes del este. Los hunos invaden Europa Central y desencadenan una migración masiva. Un oficial romano reporta: pronto perderemos la cuenta de las tribus barbáricas. Esos migrantes germanos son los ancestros de muchos europeos. El Imperio Romano de Occidente es historia. Pero, ¿qué queda en pie de este? Los bárbaros cultivan la herencia romana en Europa. Incluso hoy en día esto se ve en la red de calles y ciudades de origen romano. Y en las arenas modernas en las cuales los gladiadores del mundo de hoy entretienen a las multitudes. La herencia de los romanos aún vive y es inconfundible, como los arcos de triunfo de los monarcas modernos. Otras alusiones son menos obvias. Bien se trate de gobiernos autoritarios modernos, o de democracias aquí en Europa, o en el extranjero, se pueden hallar vestigios del Imperio Romano por doquier. Varias edificaciones de la capital estadounidense, como Washington, D.C., tuvieron como modelo la arquitectura de la antigua Roma. El monumento a Jefferson fue tomado del Panteón. Y la sede del Congreso y el Senado se llama Capitolio, nombre que se le daba al antiguo centro cultural de Roma. Entre los siglos IV y VI de nuestra era, Europa se estaba despedazando. Se trazan nuevas fronteras de forma violenta y nacen muchos diminutos reinos. Las invasiones bárbaras dividen el continente en pequeñas secciones, muy típicas de Europa. Luego las tribus germanas formarán muchas de las naciones modernas de Europa.
Por ejemplo, los francos se establecen en lo que hoy en día es Francia, los anglos y los sajones en Inglaterra, y los godos en España e Italia. Al oriente, sin embargo, algunas partes del Imperio Romano sobreviven. Los emperadores romanos en Constantinopla se transforman en los ejecutores de la herencia romana. Augustulus es derrocado. Y el caudillo germano, Odoacro, es coronado rey de Italia. El manto imperial es llevado a Constantinopla. A partir de ahora, Oriente y Occidente toman caminos diferentes. Debido a las invasiones bárbaras, el Imperio Romano de Occidente desapareció primero que el de Oriente. Las influencias latina y griega generaron una ruptura que se intensificó durante los siglos posteriores y que es, en mi opinión, la ruptura más profunda de la historia de Europa aún hasta hoy. El Imperio Romano siguió existiendo donde hoy termina Europa, en Constantinopla, la actual Estambul. En esta encrucijada entre Asia y Europa se añaden nuevas influencias. Aquí chocan las culturas de Oriente y Occidente, pero también se enriquecen entre sí. Estambul ahora es parte del Islam, pero por 1000 años fue el centro oriental del cristianismo. La cultura griega, la habilidad política romana y la fe cristiana se fusionan en la singular cultura del Imperio bizantino, heredera de Europa en el Oriente. En el siglo VI, esta metrópolis es gobernada por uno de los primeros padres de la Europa moderna, el emperador Justiniano I. No es un aristócrata, sino el hijo de un granjero. Su esposa, la emperatriz Teodora, tampoco es de origen noble. Juntos llegan al poder y dejan una huella indeleble en Europa. Para entonces, el resto del continente mira maravillado a Constantinopla. Tiene innumerables palacios e iglesias llenas de oro. Por siglos, los bizantinos marcan la pauta en las artes y ciencias de Europa. El reino está protegido contra intrusos. Un complejo sistema de fortalezas mantiene fuera a los enemigos del Oriente, a persas, hunos y árabes. En el mar, los bizantinos usan su arma secreta, el fuego griego. Es el napalm de la antigüedad, hasta arde sobre el agua. Protegidas por el Imperio bizantino, las tribus germanas pueden prosperar en el oeste. Sin un Bizancio poderoso, el orden que conocemos en Europa jamás habría existido. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, Constantinopla se mantuvo como la magnífica metrópolis que era y que es en la actualidad. Por siglos llegó a ser la ciudad fortificada más grandiosa de todas hasta que fue conquistada por los otomanos. Aunque Constantinopla se aísle de las potencias extranjeras, su cocina es cosmopolita. Ubicado en el epicentro de grandes rutas comerciales, es el lugar del primer contacto de los europeos con las especias exóticas. Se vuelve la cuna de la cultura culinaria europea. En la cocina mediterránea, en especial la griega, aún se mantiene el legado culinario. La canela, la alcarábea, el cilantro, las hojas de parra rellenas y las berenjenas son parte del legado bizantino.
Es una fusión culinaria que combina lo mejor de ambos mundos, el oriental y el occidental. Incluso en la moda, Bizancio va un paso adelante con su monopolio del tinte púrpura. Este tinte se obtenía de la secreción de ciertos caracoles. Se necesitaban 10.000 de ellos para obtener un gramo del así llamado púrpura de Tiro. El grandioso color rojizo vale su peso en oro. Desde Julio César, el púrpura imperial es el color del poder, y solo el emperador puede usarlo. En cuanto a los usos en la vestimenta, tanto el oriente como el occidente coinciden. Incluso los líderes germanos se visten en este púrpura, de pies a cabeza. Se supone que con él se les contagia el poder de los emperadores. El popular color sigue vigente, y se ve en cardenales y obispos en Roma. En el siglo VI después de Cristo, el emperador Justiniano reconquista el Mediterráneo de las tribus germanas. El sur de España, Italia y el norte de África regresan a sus dominios. Europa no solo vuelve a crecer de manera política, sino también desarrolla un código de derecho común. Para manejar la mancomunidad bizantina, Justiniano simplifica y resume la ley romana. Su Codex Justinianus luego sentará las bases de nuestras leyes actuales. El vínculo con las leyes imperiales es redescubierta en la Edad Media en Bolonia, Italia. Para estudiar los textos, se funda en el siglo XI la que ahora es la universidad más antigua de Europa. Esta atrae a estudiosos de todo el continente. Esto marca un hito en el camino hacia la Europa moderna. Hasta hoy, los europeos están conectados por las normas legales comunes. La difusión del derecho romano de Justiniano a partir de la escuela de Bolonia ha introducido en Europa una matriz única, un fundamento estructural que ha construido los derechos nacionales, dando una identidad que lega la Europa medieval a la Europa moderna de la actual Unión Europea, que merece un constante y continuo reconocimiento. En el siglo VI, el desarrollo de la Europa occidental aún está en pañales. Las tribus germanas gobiernan su territorio, fundan reinos y hacen lo de siempre, pelear entre sí. Sus pequeños reinados prosperan para luego desaparecer. No hay tiempo para mantener las viejas diversiones romanas. La zona occidental de Europa está en ruinas. Los bárbaros se retiran a los bosques. La mayoría de los ancestros de los europeos son paganos. Al aire libre se sienten más cercanos a sus dioses Odín, Thor o Freya. Los árboles son sagrados. Ya no sacrifican animales. Occidente se ha vuelto cristiano. Pero, ¿cómo aceptaron esta fe? Luego de la caída de la ciudad de Roma, se mantiene vigente el legado religioso de las antiguas diócesis. La Iglesia mantiene el orden como una isla en medio del caos de las invasiones bárbaras. Pero luego sucede algo en la ciudad de Reims, en Francia, que cambiará de modo significativo el destino de Europa. La catedral que sigue en pie hoy en día presencia en el año 498 el bautizo del primer soberano germano. El rey Clodoveo, líder de los merovingios. El líder germano le jura al obispo de Reims esparcir la fe a tribus lejanas con frescura y sin timidez. Él convence a 3.000 francos a convertirse a su religión. Este paso cuenta como el nacimiento del cristianismo en la Europa occidental.
El rey Clodoveo, o Clodoweg en su propio idioma, pudo haber sido el abuelo de Europa. El padre de Europa es un título que podría reservarse a Carlomagno. De Clodoveo podemos decir que es el fundador o unificador de la dinastía merovingia. Él conquistó casi toda Galia y la bautizó Francia en honor a su tribu de francos. Unió las diversas tribus francas y lo más importante es que las convirtió al catolicismo. Su bautizo también es motivado por razones políticas. El pacto con la Iglesia Católica Romana solidifica el reino de Clodoveo. El cristianismo se convierte en un lazo de unión en Europa y también entre el Oriente y el Occidente. Europa, desde sus remotos orígenes, anduvo un camino tortuoso hacia el desarrollo. Las civilizaciones que poblaron este continente han establecido los cimientos de la cultura occidental, a la cual pertenecen muchas naciones contemporáneas. Recuerden que los espero la próxima semana para contarles otra historia. Nos vemos.